Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Y le quiero darte gloria en este momento, queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, dígalo fuerte, que estar a tus pies. A su nombre. Conmigo. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, eres grande, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres fuerte, aplauso al Rey. Dile conmigo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra preciosa, Hijo de Dios. Quiero levantar ante ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar, con tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí, dile, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, dile, en lo que harás en mí. Isaías 40, verso 3. ¿Está conmigo aquí? Amén.
Bueno, vamos a leer el versículo 43, 44 y 45. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará, diga conmigo, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Amén. Porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha hablado. ¿Cuántos creen que Dios ha hablado? Amén. Levante su mano conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, no oro por desmeritar la oración de tu sierva. Oro para que en esta hora, en el nombre de Jesús, a través de la palabra, haya un rompimiento en el mundo espiritual de esta congregación, Señor. Padre, que ahora, en el nombre de Jesucristo, tu palabra corra y sea glorificada. No vuelva a ti vacía, que hable conforme a la necesidad y a la voluntad tuya, Señor. Amén. Y que lo que tú has predestinado para esta casa, Señor, se cumpla en gran manera. Aleluya. En el nombre de Jesús. Quiero en esta mañana llevarlo a meditar acerca de la historia del pueblo de Israel y de lo que Dios hizo a través de un hombre llamado Isaías. Cuando nosotros vemos el libro de Isaías, encontramos que en medio de ese llamado que tuvo Isaías como profeta, hubo un momento difícil que Israel vivió. Si usted analiza toda la escritura, Israel vivió más momentos difíciles que momentos gloriosos. Hasta el sol de hoy podemos ver que Israel sigue viviendo esos momentos difíciles. Eso nos da a nosotros a entender de que todos los momentos difíciles que sean diseñados o permitidos por Dios tienen un propósito de Dios de antemano para con nosotros. Quiere decir que así como Isaías pudo comprender lo que Dios quería en ese tiempo, Dios lo está preparando a usted para comprender lo que Dios quiere contigo en este tiempo. Y puedo decirte que Israel se encontraba en un momento muy complejo. Había una crisis política, había una crisis militar, había una crisis espiritual, económica. De hecho, estaba en caos ese momento. Y el Señor lleva a un joven llamado Isaías. Isaías se encuentra en el templo. Ojo a esto, porque esto cautivó mi vida cuando lo leí. Cuando usted ve el llamamiento de Isaías, Isaías no tenía por qué estar en el templo. Isaías no era uno de los levitas que ministraban el templo. No era un sacerdote del templo. Pero Dios permitió que Isaías tuviera un acercamiento al templo para que sus ojos pudieran ver una experiencia, o para que él pudiera tener un encuentro sobrenatural con la persona de Dios. Aleluya. ¿Por qué digo un encuentro sobrenatural? Porque en el momento en que Isaías dice: mis ojos han visto al Dios, al Rey justo, siendo que mis labios son inmundos, ¿verdad? Soy un hombre que tiene de labios inmundos. Ahí nosotros encontramos que Isaías se espanta porque tenía conocimiento de que su cuerpo o su vida misma no estaba en la capacidad de poder tener una experiencia de esa magnitud. Pero Dios hizo algo muy sobrenatural y fuera de lo común.
No tuvo Isaías que hacer un sacrificio para la expiación de su pecado. No tuvo Isaías que traer una ofrenda para ser aceptada. Ni buscó al sumo sacerdote, ni buscó a los levitas. Simplemente reconoció que había visto sus ojos al Rey de Gloria. Aleluya, amén. Y cuando Isaías reconoce que sus ojos vieron algo extraordinario, reconoce también que su interior no estaba capacitado para soportar tremenda presencia. Y Dios interviene en lo sobrenatural y hace una intervención en la vida de este joven. Dios saltó los protocolos que había establecido en el templo y dice que tomó unas tenazas, usó un carbón encendido y purificó la vida de este joven. Eso me da a entender a mí de que Isaías no estaba en el lugar equivocado. Isaías estuvo en el tiempo correcto. Aleluya. Estuvo en el lugar correcto y con la persona correcta. Amén, amén. Eso indica que tú estás en el tiempo correcto. Amén. Que estás en el lugar correcto. Amén. Con la persona correcta. Aleluya, amén. No hay coincidencias en Dios. Dios no es un Dios de casualidades ni de ocasiones. Dios es un Dios de propósitos. Amén. De estrategias. Si Dios tiene que llevarte a ti a donde Él tenga que llevarte, lo va a hacer con la intención de revelarse a ti. Amén. A su nombre. Aleluya. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que no importa los límites que tú tengas, no hay límites en Dios. Amén. No importa la situación que esté en el momento, lo que interesa es que Dios tiene un plan para con tu vida. Amén. En este momento. Amén. ¿Están comprendiendo? Amén. Isaías pudo haber salido corriendo. ¿Me hago entender? Isaías pudo haber salido huyendo. Isaías pudo haber abandonado. Pero Isaías permaneció porque oyó una palabra. ¿Me está entendiendo? Amén, aleluya. Él entendió que había una palabra. Y una palabra que estaba desafiándolo. Una palabra que lo estaba encaminando hacia su destino. Una palabra que lo estaba encaminando hacia un futuro lleno de bendición en medio de una ciudad o en medio de una nación con conflictos. Tú tienes que entender que la palabra que Dios determinó sobre tu vida es determinante. No tiene espacio ni tiempo. En el tiempo de Dios su palabra o su promesa se cumplirá contigo. Aleluya, amén, amén. Lo importante es que Isaías logró escuchar. Dentro de eso dice, oí la voz del Señor. En la Biblia mucha gente oyó la voz de Dios. Algunos se escondieron como el caso de Adán. ¿Cierto? Algunos se escondieron como el caso de Adán. Otros se atemorizaron y se fueron como el caso de otros hombres. En la Biblia usted lo puede encontrar. Pero hubieron hombres de Dios que la palabra que Dios les dio cuando oyeron su voz los retó a hacer algo diferente. Amén. Uno de ellos fue Noé. Noé tuvo que construir un arca cuando no estaba, era tiempo de invierno. Cuando ni llovía en esa época. ¿Cierto? Amén. Si usted hubiese sido Noé, yo le estuviera diciendo, tú eres un loco. Y eso es lo que la gente nos dice a nosotros hoy día. Ustedes son unos fanáticos locos. Adoran a un Dios que ni siquiera... Pero nosotros sabemos lo que ellos no saben. Amén. Adoramos lo que sabemos y ellos ignoran lo que nosotros adoramos. Ahora, escuchen bien. Hombres que oyeron la voz de Dios como Abraham, que Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no le dijo a Dios, muéstrame primero la tierra. ¿Están aquí? Amén. Él pudo haber dicho, muéstrame primero la tierra. Como el caso de Tomás. Tomás oyó la voz del Señor a través de aquellos que vieron que Él resucitó.
Pero no le creyó y dijo, hasta que no metiere El dedo en la llaga. y no sabía que el Señor lo tenía para eso. Era necesario. Mire, yo creo que Tomás no fue el mismo desde ahí. Y el Señor tuvo que convencerlo. Pero ¿a dónde quiero llevarte? A que Isaías fue retado cuando oyó la voz de Dios. Entonces yo oí la voz del Señor que decía, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije, yo, envíame a mí. Yo iré, envíame a mí. ¿Qué es lo que necesita el Señor? Entonces yo entiendo ahí que Isaías no estaba por casualidad. Porque aquellos que dicen, ya voy a ir a culto a ver qué me dice Dios, salen como nunca pensaron que iban a salir. Peor. Porque ese día Dios no cumple los caprichos. Pero cuando tú tienes una determinación, tú dices, hoy yo voy porque yo sé que Dios me va a decir algo que necesito escuchar. Y eso cambió la perspectiva de Isaías. Isaías no tenía en realidad idea del llamado, pero Dios tenía en cuenta a Isaías para grandes cosas. Amén. Quizás a usted le han dicho que Dios le está llamando o tiene Dios un propósito contigo y tú piensas, pues, ¿cuál será? ¿Será que Dios me puede usar a mí? ¿Quién dijo? Mire, yo recuerdo cuando yo comencé a mis 12 años que Dios me dijo, necesito que salgas y prediques y ores por los enfermos. Yo le decía a Dios en oración, Señor, lo primero que yo te voy a decir es que yo no quiero ir a orar por los enfermos, porque qué tal que yo ore por los enfermos y se mueran. Eso ni me daría medio, Señor. Pero el Señor me decía, ve y predica mi palabra porque la gente necesita. Y yo decía, Señor, y si yo voy y predico y las almas no se convierten. Yo parecía hijo de Moisés. Y recuerdo que Dios tuvo que hacer conmigo una confrontación para yo poder entender el llamado de Dios conmigo. Y desde mis 12 años que comencé a servir a Dios, yo me entregué desde mis 8 años. Yo no nací en un hogar cristiano. Mi padre estaba descarriado. Mi madre separada de mi padre. Mi mamá biológica no vivía con mi papá. Mi mamá adoptiva pues era simplemente una mujer joven. Y de maternidad no sabía nada. Yo nací en un hogar disfuncional. Pero cuando yo entendí a los 8 años de edad que alguien me dijo, Jesucristo es la esperanza de tu vida, yo entendí, yo necesito a Cristo en mi corazón con tan solamente 8 años de edad. Amén. Ni siquiera mi padre estaba ahí. Y cuando yo entregué mi vida a Jesús, Dios hizo el milagro más glorioso, trató a mi papá. Fue muy difícil. Mi papá fue pastor aquí en Aguachica. Pastoreé una iglesia aquí, otra en Valledupar. Soy hijo de pastor. Y lo que he podido comprender del llamado de Dios conmigo es que Dios nunca se ha equivocado. Amén. Como tampoco se ha equivocado contigo. ¿Comprendes? Entonces quiero de pronto a manera de introducción darte a entender que para Isaías quizás fue desconocido lo que estaba pasando, pero Dios lo encaminó. Dios te está encaminando hacia tu destino. Amén. Tú dices, pero ¿por qué entre más oro, más dificultad tengo? Dios te está encaminando hacia tu propósito. Amén. Tú de pronto dices, yo estoy ayunando y entre más ayuno el diablo más se levanta. Dios te está encaminando hacia tu tierra prometida. Amén. Yo he venido en esta mañana a incomodar al enemigo y a decirte a ti que tú eres un hombre y una mujer de Dios. Amén. Y que Dios nos plantó en este lugar para grandes cosas. A su nombre. Quiero que usted medite lo siguiente. Isaías tenía un problema con la nación. Había un problema. Isaías tenía un problema personal, pero Dios resolvió el problema cuando Isaías entendió la voz de Dios.
Ahora quiero llevarte a la segunda parte de este llamado de Isaías. Isaías como profeta comienza a dar la palabra de Dios. Pero parte de la profecía que Dios le dio a Isaías tenía que ver con la restauración del reino espiritual de Israel y del mundo. Cuando usted lee Isaías capítulo 9, 11, Isaías 32, 35, 40, 42, 44, 45, Isaías 50, 52, 53, 60, 61, hasta el 66, usted encuentra que Dios está hablando para un tiempo futuro. Y cuando Isaías dice esta palabra, en el capítulo 40, verso 3, voz que clama en el desierto, no necesariamente Isaías estaba hablando para el tiempo presente de su época. Isaías estaba hablando en el versículo 3 para un tiempo futuro. Isaías estaba hablando de lo más hermoso que iba a acontecer en el pueblo de Israel, el advenimiento del Mesías. A su nombre. Gloria. Y nosotros vemos en el relato que Isaías en esta palabra profética habla 800 años antes del nacimiento de Juan. 800 años antes. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Yo me hice la pregunta, ¿por qué Dios le dio ese mensaje a Isaías? Si él pudo haberle dicho enfáticamente a Isaías que hablara al pueblo que volviera su corazón a Dios. Esto comenzó a marcar mi mente y mi corazón en algo que le voy a comentar en este momento. Cuando Isaías recibe la palabra y el llamamiento como profeta, Isaías comienza a profetizar durante los primeros años de su ministerio profético. Habla acerca de algo que va a acontecer en el momento de esa época. Pero cuando usted toca el punto del capítulo 9, usted encuentra que Isaías da un mensaje profético al mundo que todavía no había nacido, a un Israel que no estaba al alcance de los ojos de Isaías y de los hombres en ese lugar, en ese momento. ¿Me explico? ¿Me está entendiendo? Amén. Para el futuro. Para el futuro. Él no estaba hablando del presente. Cuando en el capítulo 9, nosotros vemos en el capítulo 9 que habla del nacimiento del Mesías. Y comenzó a darle esperanza al pueblo. Pero cuando avanza el tiempo en la profecía, uno encuentra en el capítulo 40, verso 3, que está hablando de otra persona. Está hablando de otro alguien. Comenzó hablando de un Mesías que nacería por el vientre de una virgen. Pero luego en el 40 hay un cambio de dirección y de personaje. Ya no está hablando de un redentor, está hablando de alguien que prepara el camino del Señor. Amén. Y le voy a decir algo porque esto sé que va también a hacer razonar su mente. Cuando Isaías cuando Isaías recibe la palabra inspirada por el Espíritu de Dios, habló para el futuro, 800 años después. No había, escuche bien, ni siquiera había en la mente de este hombre que él iba a ser padre de un profeta llamado Juan. A su nombre. Pero Dios en su espíritu, en sus proyectos, en sus planes, sabía que 800 años más tarde iba a levantar del vientre y de los lomos de Elizabeth y de Zacarías a un hombre llamado Juan. Aleluya, amén. ¿Sí me hago entender? Amén. Y quiero que usted observe esto.
800 años pasaron para que una palabra se cumpliera. Pero lo más glorioso de esto es que ya Dios había hablado. Amén. Isaías murió sin ver el cumplimiento de esa palabra. Pero la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios, escúcheme bien, quedó en el mundo espiritual, impregnada para ser materializada 800 años después. Aleluya. Yo no sé si usted está comprendiendo lo que yo le estoy hablando. Aleluya, amén. Y me estoy aproximando a algo que quiero darle a usted en esta mañana. 800 años después, encontramos en el capítulo de Lucas. Vamos, por favor. Vamos allá, ahora sí vamos. Ya le hablé lo primero, ¿verdad? Dios habló en el pasado, para el presente y para el futuro, basado en Isaías. Pero yo quiero que usted vaya a Lucas conmigo, por favor. Vaya a Lucas. Gloria al Señor. Y vamos a leer los primeros capítulos. Ya le voy a decir cuál es el versículo. Anuncio del nacimiento de Juan. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era hija de ¿quién? Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran desordenados, irresponsables, incrédulos. ¿Cómo dice ahí? Lucas 1:5. El verso 6. Ambos eran irreprensibles. Dice justos en primer lugar. Amén. Delante de Dios. Y andaban irreprensibles, lo que dijo la pastora, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, diga conmigo, pero. Aguante ahí, no siga leyendo. Pare. Míreme acá. Nosotros muchas veces oramos, ayunamos, ofrendamos, diezmamos, somos puntuales, nos esforzamos. Eso nos caracteriza ser justos. No somos justos por nuestra propia humanidad, somos justos por el que nos hizo justos, basado en la justificación del sacrificio de Jesús. Amén. ¿Sí me hago entender? Amén. No, vos no sos santo, y perdón que le diga vos en este momento, vos no sos santo o yo no soy santo porque en mi humanidad puedo serlo. Yo soy santo porque el Espíritu de Dios que mora en mí me está santificando. Amén. Me ha santificado. Es el Espíritu Santo quien te lleva a ti a decir: no mientas, no te enojes contra tu hermano. ¿Sí me está entendiendo? No guardes rencor, háblale a tu vecino. ¿Aló? Aleluya. El Espíritu Santo el Espíritu de Dios nunca te va a decir: échale la basura al vecino para allá. Amén, así es. Nunca. Pero el diablo sí. Pero el Espíritu de Dios no te va a decir a ti: no le hables, no lo saludes. El Espíritu de Dios te va a decir a ti: salúdalo, bendícelo. Amén. Entonces eso te hace ser santo. ¿Y qué es lo que quiero darte a entender? Que Elizabeth y Zacarías eran justos porque vivían bajo la palabra. La palabra de Dios o los mandamientos es el manual de nuestra conducta. Eso nos enseña cómo debemos proceder. Y ahí hay un pero. El pero no lo puso, ojo, el escritor por quererlo colocar. El pero estaba de antemano puesto por Dios. Pero no tenían hijos. Sigamos leyendo. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada.
Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo, eso fue glorioso, estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el número del baloto. Ese número que se le apareció a él, no lo estoy diciendo a usted para que usted vaya a la lotería. Estoy haciendo algo dentro de una broma. Ellos tenían una situación muy difícil. Él era sacerdote, ella era estéril, ambos eran viejos, pero él era fiel y ella era fiel. Y en ese momentico, cuando él entró, llegó el ángel. El ángel pudo haber llegado antes. El ángel pudo haber llegado en su casa durante el camino. ¿Me explico? El ángel pudo haber llegado a ojos del pueblo. Pero hay cosas que Dios tiene en secreto reservadas para ti. Amén. Hay cosas que Dios tiene reservadas. Aleluya. Amén. En secreto. Hay cosas que tú le has dicho a Dios en tu oración personal y has pedido que Dios las haga, y Dios tiene un trato contigo en especial. ¿Me estás escuchando, verdad? Amén. Hay cosas que no entiendes, pero que el Señor te va a ayudar a entenderlas. Pero quiero decirte hoy, afirmando lo que te he dicho, hay un propósito de Dios contigo. Aleluya. Amén. Y nadie va a cambiar lo que Dios tiene planeado en bien para ti. Amén. Amén. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo de parte de Dios? Tienes que entender que es el tiempo de Dios contigo. Amén. Es tu tiempo. Y hay algo que se va a materializar pronto en tu vida. Hay algo que va a cambiar de parte de Dios. Dios va a irrumpir en muchas cosas y se va a manifestar sobre tu vida con poder. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Levanta tu mano y dice: Señor, yo creo que lo que tú estás diciendo será una realidad. Yo lo creo y lo veo. Amén. Eso fue lo que pasó con la vida de estos hombres, de este hombre y esta mujer. Ya había una palabra dictaminada sobre ellos, Amén. que fue dicha 800 años atrás, pero que la palabra de Dios no se quedó en el pasado. La palabra de Dios se materializó en el presente. Amén. Así es. ¿Sabía Dios que ellos eran estériles? ¿Sabía Isaías que ellos existían? No lo sabía. ¿Sabía Isaías que era para ellos? En ese momento, cuando da la palabra, no lo sabía. Pero lo que Dios sí sabía era que Él iba a cumplir esa palabra. Aquí hay mujeres que han estado esperando de parte de Dios el cumplimiento de una promesa. Amén. Aleluya. Y yo he venido en esta mañana a decirte de parte del Señor que esa palabra que Dios te dio mucho tiempo atrás, o meses atrás, o el año pasado, el Señor la va a hacer una realidad este año. Aleluya. Antes de que termine este año, tú vas a ver la gloria de Dios en medio de esa palabra que Dios puso sobre tu vida. Eso fue lo que este hombre pudo entender cuando dio la palabra. Dios llevó esta palabra al futuro y en un lugar determinado se empezó a cumplir. Dios siempre se glorifica en medio de ellos.
Y aquí hay madres que están pidiendo a Dios un milagro con sus hijos. Y Dios se glorifica en tus hijos. Amén, aleluya. Aquí hay hombres que están esperando una puerta abierta para ascender a un mejor empleo. Dios abre esa puerta. He de entender, iglesia, que usted está en el tiempo de Dios. Cuando yo entré a este lugar y empecé a observar hacia allá y hacia allá, lo que puedo observar es que casi no hay nada. Pero Dios es experto en hacer cosas de la nada. Amén, aleluya. Porque la Biblia dice que Él hizo lo que se ve hoy de lo que no se veía. Amén, amén. Quiere decir que lo que no existía en la materia física o en el mundo físico existió en un momento en la mente y en el corazón de Dios. Y como estaba en la mente y en el corazón de Dios, Dios dijo, sea la luz. Pues, la luz. ¿Me hago entender? Amén. Eso va a pasar con usted. Amén, amén. Hay cosas extraordinarias que van a empezar a suceder en este entorno. Aleluya, amén. Gente amén, que usted no amén. espera va a llegar a este lugar por causa de la unción que se mueve en este lugar. Gente que usted no entiende va a venir a este lugar a pedir oración. Gente que tiene problemas emocionales y espirituales van a venir a este lugar. Así como Dios te trajo a ti, Dios va a traer a otros. Dios va a traer columna financiera en este lugar, así como lo hizo contigo. Aleluya, gloria a Dios. Dios no establece en un lugar, una iglesia, y pone a un pastor para que ministre simplemente para perder el tiempo. No estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí para impactar la sociedad. Aleluya, amén, amén. Estamos aquí para decirle al diablo, hay una iglesia presente en medio de esta Amén. tierra, en medio de esta crisis, en medio de esta hecatombe, en medio de esta necesidad, en medio de esta pandemia. Dios levanta hombres y mujeres que tienen una palabra de respuesta Aleluya. a su nombre. Gloria. Tienes que entender eso hoy. Y Dios se les aparece a Zacarías. Dios pudo aprovechar mientras Zacarías estaba en el templo visitar en la casa de Elizabeth. Pero Dios tenía un propósito con Zacarías. Y cuando Dios se le aparece a Zacarías, la Biblia nos dice que lo primero que hizo el ángel fue hablarle. El ángel lo saluda, lo halaga y luego le da el mensaje. Le dice, tú vas a tener un hijo. De tus lomos va a salir un hijo como un profeta. Él va a preparar el camino al Señor. Él va a ser grande. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿Qué haría usted si Dios se le apareciera en su casa y le dijera a ustedes, las que pueden tener hijos, que vas a tener un hijo y va a ser grande? Lo primero que nosotros, el Señor reprende al diablo. Yo no quiero hijos. Con los que tengo basta y sobra. Si fuera en este tiempo. O si Dios se le apareciera y le dijera, como le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿Qué haría usted? Vea, no vaya a decirme usted a mí ahora que usted le va a pedir al Señor que le dé sabiduría como pidió Salomón. Porque lo primero que usted y yo haríamos es decirle, Señor, dame una casa, dame un empleo. ¿Sí me hago entender? Porque es lo que estamos en necesidad. Salomón no tenía necesidad material de nada. Pero Dios se le manifestó. Lo que no hizo con su papá. Porque Dios nunca se le manifestó a David de esa manera. Pero había una palabra como promesa. Y Dios hizo lo que no hizo. En la vida de Salomón hizo lo que no hizo con David. Lo que no hizo en Isaías, lo hizo en Zacarías. Amén, aleluya. Sí, Señor. A ellos era esa palabra para ellos. A ellos se les manifestó el Señor. Y el Señor se le manifestó a este varón. Y este varón estaba ahí. Y la Biblia nos dice que lo primero que él hizo cuando recibió esa noticia fue reprochar, dudó.
Es como si Dios te estuviera diciendo, yo quiero usarte para que vayas y prediques. Y tú le digas, Señor, es que yo no sé leer. O yo no sé predicar. O si te dijera el Señor, vas a cantar, ¿qué le dirías? Y Señor, es que yo no canto. Un ejemplo. O yo no sé cantar. O si el Señor le dijera a los jóvenes del teatro, ¿dónde estaban? Ah, levántame la mano los del teatro. ¿Quiénes fueron? A ver, para mirarlos. Otra vez, otra vez. Eso. Ya yo sé que no los voy a invitar allá ahorita. No, si Dios le dijera a ustedes, necesito que ustedes se preparen bien porque vamos a ir a la plaza. Si Dios les abriera la oportunidad de ir a la plaza principal o de ir a todas las escuelas de Aguachica, ¿cuál sería su reacción? Ay, no, Señor, yo ahora no tengo tiempo. ¿Sabe que Zacarías respondió de esa forma? Zacarías miró lo que no tenía. ¿Sí me hago entender? Él miró lo que no tenía, pero lo miró de una forma equivocada. No miró que lo que no tenía era lo que Dios le había enviado. Pero aún así, la actitud de Zacarías no hizo retroceder la promesa de Dios. La actitud de Zacarías no echó por tierra el plan de Dios. ¿Qué quiero decirte? Que aunque no lo creas o no lo entiendas, si Él un día te dijo que te iba a usar, Él lo va a hacer. Amén. A como dé lugar. Así el diablo se levante, así ruja, así chille, Él te va a usar. Yo quiero dar una promesa como palabra de Dios para la juventud de esta iglesia. Dios les está entregando autoridad sobre mucha juventud aquí en Aguachica. Aleluya. Ustedes se van a sorprender. Hay que visionar. Hay que pensar en grande. Tú eres instrumento en las manos de Dios. Yo no te conozco, pero sé que eres instrumento en las manos de Dios. Y Dios te ha creado con un propósito. Todos ustedes tienen esa tarea de entender y creer que están en el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios. Amén, amén. Estamos en el tiempo de Dios. Si no lo cree, Dios lo va a hacer entender que está en el tiempo de Dios. Y la Biblia nos dice, para ir acelerando, que Zacarías dijo que no. Pero el ángel dijo, bueno, entonces me voy a buscar quien lo crea. ¿Será que así dijo el ángel? El ángel dijo lo contrario, lo exhortó. Y le dijo, bueno, no importa si tú no lo crees, pero por cuanto no lo creíste, te vas a quedar mudo hasta que nazca. Y así sucedió. Zacarías sale, nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Nadie. Afuera nadie. Eso pasó entre el ángel y Zacarías. Pero cuando Zacarías sale, es como cuando a ti te preguntan, cuéntame cómo te fue en el trabajo hoy. Y tú, no podía hablar. Que le dijeran a usted, cuénteme cómo le fue en el negocio. Y decía, ¿pero qué te pasa? Yo me imagino el rostro de Zacarías todo preocupado porque se cumplió. Mire, Zacarías no pudo creer que iba a nacer un hijo de sus lomos, de la entraña de su madre, de su mujer, ¿verdad? De Elizabeth. Pero sí creyó, ojo, no creyó cuando el Señor le dijo a través del ángel, te voy a dar un hijo. Pero como él no lo creyó, entonces el ángel le dijo, no vas a poder hablar. Y eso sí lo creyó. Solo cuando él se dio cuenta que estaba mudo, pudo comprender que la segunda palabra que le dieron lo cambió. Pero lo cambió para corregir en él algo. ¿Aló? Aleluya. Hay cosas que Dios permite para corregir tu rumbo. Porque no quiere que estés allá, te quiere de este lado, porque de este lado está la bendición. Amén. Cuando Dios te quita algo
es porque está pensando darte algo mejor. Amén. Pero nosotros tenemos que ser entendidos que cuando Dios nos da una palabra, al no recibirla y creerla, viene como consecuencia otra que nos cambia el rumbo hasta que lo que Dios nos dijo se cumpla. Amén. ¿Están comprendiendo? Por eso cada vez que a usted le estén predicando de Dios, cada vez que le estén dando una promesa de parte de Dios o una palabra profética de parte de Dios, usted tiene que estar atento. Aleluya, amén. Usted tiene que estar atento. Que no le pase como a mí me pasaba. A mí me ponían la mano y me estaban orando. Y así te dice el Señor. Y cuando ya quería escuchar, yo estaba allá en el suelo llorando. Y después me levantaba y me pregunté, ¿qué me dijo el Señor? Ya se había ido el predicador. Señor, tú me dijiste, pero no recordaba qué me decía. ¿Qué me tocó hacer? Esperar que me dieran la palabra y ahí sí llorar todo lo que quería llorar. No le estoy diciendo que no llore mientras Dios lo ministre. Lo que estoy tratando de decir es que usted tiene que estar entendido de lo que Dios le está diciendo. No estar distraído contigo, hermano. Tienes que saber que estás en el lugar correcto. Amén, aleluya. Tienes que saber que estás en el tiempo correcto. Ya menguaron. Así es. Estás en el lugar correcto. Amén. Estás en el tiempo correcto. Amén. Pero usted dirá, pero estoy en el tiempo correcto y no tengo trabajo. O no tengo la economía que tenía hace 2 años. Yo nunca pensé, yo vivía del ministerio y nunca pensé que yo iba a hacer mototaxi. Y cuando me monté la primera moto en Valledupar, yo sentía que eso era para mí como algo terrible. Pero el Señor me ha enseñado y he aprendido que esta plataforma que hoy uso, no la de la predicación, sino la de la moto, no ha habido gente en mi moto que no sea predicada. Aleluya. He podido compartir el mensaje. Soy profesor de música y a donde voy siempre se restaura a alguien. ¿Qué es lo que quiero darle a entender? Que las circunstancias que yo tenía, Dios las sacudió para moverme a otro nivel, a otra dimensión. Lo cómodo nos gusta a nosotros. Y le voy a explicar, estas sillas son cómodas. Le voy a explicar. Cierto, usted está cómodo, yo también. Ay, qué rico, nos relajamos. Nos podemos hasta dormir. De pronto algunos están... ¿cierto? Pero hay otras que son sin brazos. Esas nos mantienen a nosotros rentecitos. Si te duermes, te caes. Toca sacarlas, por allá están. ¿Verdad? Porque a nosotros nos gusta estar cómodos. Y cuando tú dices, como dice Jonás, ¡ay! Vamos, brisa, que vamos rumbo a Tarsis. Pero el Señor dice, no sabe la que te espera por allá. Y entre más decimos rumbo a Tarsis, el Señor dice, espérate que ahora los vientos van a doblar. Rumbo a Huachica. Tú tienes que entender los tiempos. Estamos en un tiempo peligroso, pero en un tiempo afortunado. Porque Dios te ha guardado y te está bendiciendo. A pesar de, mire, digo que es una bendición, porque el hecho de que no estés en una clínica entubado, en UCI, es una bendición. Y el que estés comiendo para Dios y para su gloria y tu familia tenga alimentación, es una bendición. Amén, amén, amén. Claro. Porque a veces nos pasa eso. Ay, Señor, yo sin trabajo, yo quisiera ser como el vecino que se gana 3 millones de pesos. Pero Dios dice que con esos 3 millones es infeliz. O no me tiene a mí. Y Dios nos enseña que de lo cómodo tenemos que ser incomodados para ir a lo que Él quiere. Amén. Zacarías estaba cómodo en el servicio.
Se me prendió la chispa y le voy a comunicar. Parejas, Zacarías estaba cómodo ofreciendo el incienso, pero la que anhelaba un hijo estaba en casa anhelándolo. ¿Me hago entender? No podemos ser egoístas. Tenemos que estar en acuerdo. Dios vio la oportunidad de darles un hijo para grandes cosas. Y cuando él sale de ese lugar mudo, yo me imagino todo lo que la gente le dijo, pero cuando llegó a su casa, su esposa lo saluda y le pregunta: ¿cómo te fue? ¿Qué diría? ¿Qué fue lo que dijo Zacarías? Si hubiera llegado contento y le decir: amor, imagínate la noticia, la buena noticia que te traigo. Estaba a la hora de mi trabajo y se me apareció el ángel de Dios. Pero fue lo contrario, ¿verdad? Se le apareció y él no pudo creer o no creyó y tuvo que llegar a su casa sin ninguna palabra. No dejes que la incredulidad silencie tu voz. No dejes que la incredulidad silencie tu llamado. No dejes que la incredulidad silencie tus milagros. Abre tu boca y cree por algo mejor. Amén. Abre tu boca y cree, porque hay un Dios soberano en los cielos. Abre tu boca y cree que no serás la vergüenza de tu familia, ni la vergüenza de la sociedad. Serás lo que Dios escribió para ti. Aleluya. Pero Dios no echó por tierra esta promesa y buscó la forma de hacer la realidad. Tiempo después, Elizabeth comprende que ha sido un trato de Dios. Y lo bueno aquí pasa: tienen que materializar la palabra. Llegué al punto donde quería. Hay cosas que se van a materializar o se van a hacer realidad en tu mundo físico cuando tú comiences a tener fe en Dios y en ti mismo. Amén. Cuando David vio a Goliat, hermano, yo puedo durar todo el día aquí predicándole, así que díganme el tiempo, pastora. Siga, pastor, siga. Cuando David vio a Goliat, David se dio cuenta de cuatro cosas. La primera cosa, que el rey estaba intimidado allá encerrado. La segunda, que el ejército de Israel, incluyendo a sus hermanos mayores, porque David tenía hermanos mayores allá, se dio cuenta de que estaban intimidados por 40 días. La tercera cosa, escúcheme bien, que el ejército de los filisteos era numeroso. Y cuarto, que había un gigante de casi 3 metros que los tenía intimidados. Pero lo que David sí sabía era que con él estaba el Dios que ya no estaba con Saúl. ¿Sí me está entendiendo? Tú tienes que entender algo: que el que se levanta contra ti lo está haciendo sin la bendición de Dios, porque Dios está contigo, aun cuando el diablo se esté levantando en tu contra. David fue determinante y le dijo: tú vienes a mí. David no salió corriendo ante el gigante. David no le asustó a ese hombre, ni le intimidaron sus palabras. Israel no le tenía miedo a ese hombre alto. Israel le tenía miedo a las palabras de ese hombre. Y vino David, guiado por el Espíritu de Dios, y había sido procesado en la unción. David venía de un lugar de bendición. David venía de un lugar secreto. Cuando tú estás en el secreto de Dios, yo quiero aquí gente que esté atenta, cuando tú estás en intimidad con Dios, no hay gigante en tu mundo real que te haga frente. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. Sí, Señor, gloria a Dios. Él pudo comprender, escúcheme bien, que las palabras de ese hombre no le ocasionaron ningún miedo. Y si usted analiza el texto, fueron las mismas palabras las que le dijo Goliat a David que las que David le dijo a Goliat. Pero David se las dijo con dos cosas. Una, invocando el nombre de su Dios.
Y dos, se las dijo con fe. Tienes que hablarle a tu mundo con fe. Tienes que hablarle a tus hijos con fe. A tu generación con fe. Tienes que hablarle a tu mundo con fe. Con fe. El diablo dice: tu hijo va a ser destruido y va a ser un chirrete. Pero tu palabra y la palabra de Dios declaran que tu hijo es un ministro en las manos de Dios. A su nombre. Escúcheme, porque quizás usted tiene algún familiar que esté en las drogas o en el alcohol y usted recibe del enemigo esa voz que le dice: ahí llegó el borracho. Usted sale: pastora, es que mi esposo es borracho. Pero Dios no lo ve como un borracho. ¿Cómo así, pastor? Dios no lo ve como un borracho. Dios lo ve como un hijo de Él. Uy, dije algo que no sé si usted lo entendió. Amén. Somos hijos de Dios. Amén, amén. Tu familia que no es cristiana, pero por ser tú cristiano, haces miembro a tu familia de una promesa. Amén. Dios los ve dentro de una promesa como hijos. Amén. No los ve perdidos, no los ve borrachos. Tenemos que ver como Dios ve. Tenemos que hablar como Dios habla. Amén, así. Tenemos que pensar como Dios piensa. Hoy tenemos que decirle al Señor: dame la fe que tú tienes. Dame esa fe que tuvo David para vencer a Goliat. David usó las palabras. Goliat le dijo: te voy a matar, y toda esta gente les voy a dar la carne de ustedes a las aves y a las bestias. Pero David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel a quien tú has provocado. Él te entregará hoy en mi mano, y yo te cortaré la cabeza, te venceré y te cortaré la cabeza. Y sabrá todo este pueblo que hay Dios en Israel. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando el hombre grande fue a la línea de batalla, David se apresuró. ¿Sabes por qué el diablo nos gana ventaja? Porque nosotros nos dormimos. Fuiste a visitar a tu compadre, a tu comadre, a tu vecino, o a alguien que Dios puso en tu mente y corazón que fueras a darle una palabra, y fuiste la primera vez: ay, no lo encontré, no voy. Ay, no, pastora, yo lo visité 3 veces, no quiere venir, dejémoslo. Dios nos está hablando. Amén. Pero ¿cuántas veces el Señor te insistió a ti? Yo estoy hoy en este lugar porque mi eterno Dios me insistió muchas veces. ¿Me está entendiendo? Amén. Yo pude haberme derrumbado cuando se murió mi padre. Pude haberme derrumbado cuando se murió mi madre. Pero no me he derrumbado no porque no he podido, es porque Dios no lo ha permitido. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que quiero decirte, iglesia? David no se dio por vencido. David sintió allá en su corazón algo que lo movió. No lo dejó retroceder. Zacarías oyó el mensaje, no lo creyó, pero Dios dijo: lo voy a llevar a que se cumpla. Vas a quedar mudo, pero vas a verlo. Elizabeth recibió, pero tuvo que materializarse. Has oído, ahora tienes que entender que hay cosas que se van a materializar. Amén. Dios está depositando a través de esta palabra hoy. Dios está inyectando fe sobre tu vida. Amén, amén. Y está colocando una unción de rompimiento que a donde vayas, nadie va a quedar sin recibir de lo que Dios te está dando. Amén. Tú te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Mientras he estado predicando, el Espíritu Santo de Dios ha estado encendiendo algo en tu espíritu. Y quiero concluir con esto. Quiero concluir diciéndote, después que Zacarías y Elizabeth reciben esa palabra, se materializó y nació Juan.
Y cuando Juan nace, el Espíritu de Dios vino. Mire, le voy a decir algo. María, que es contemporánea unos meses con Elizabeth, va a visitar a Elizabeth. Y parece que hubieran hecho un don panzón cuando chocaran dos barrigas. ¡Pum! Dice que cuando la saludaron, el Juan que estaba en Elizabeth fue lleno del Espíritu. Qué tremenda unción hubo en ese momento. Ese Juan fue lleno del Espíritu. No fue Elizabeth, fue Juan. Y hoy quiero decirte de parte de Dios que lo que tú has creído, por cuanto lo has creído, otros van a recibir de lo que tú has creído. Amén. Otros van a ser tocados por cuanto has creído por ellos. Amén. Otros van a ser ministrados por cuanto tú has creído por ellos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Juan se hace material. Juan se hace materia. Juan se forma y es lleno del Espíritu Santo. Luego nace y aparece en escena predicando en el desierto. Voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor. Y hoy te digo, Juan preparó después de 800 años el camino para que Jesucristo en su aparición terrenal pudiera ser escuchado. Prepara los corazones, porque hay gente que ya Dios ha puesto en tu vida, a tu alrededor. Escúchame, el Espíritu de Dios trae a tu memoria gente que necesita una palabra, gente que necesita un consejo, gente que necesita un mensaje, y Dios lo está trayendo a tu memoria ahora para que ellos puedan ser beneficiados. Prepara el camino para las glorias que vendrán en el nombre del Señor. Prepara el camino para los que han de tocar el Señor. Prepara el camino para los que Dios va a traer a este lugar. Prepara el camino para los ministerios que Dios va a levantar en este lugar. Dios va a levantar hombres de bendición en este lugar. Amén, aleluya. Y va a levantar hombres de ministerio en este lugar. Dios va a levantar hombres de ministerio en este lugar. Dios va a levantar mujeres de ministerio en este lugar. En el nombre de Jesús. Dije que iba a concluir y quiero decirte que el Señor hizo una obra en la vida de Juan y le dio un mensaje contundente para la transformación de muchas vidas que después siguieron a Jesús. Pero la palabra que Dios dijo se materializó, fue hecha